El campo eléctrico es una propiedad física que describe la interacción entre cargas eléctricas en una región del espacio. Es una medida de la fuerza eléctrica que una carga experimenta en un punto determinado en el espacio. El campo eléctrico se representa mediante líneas de campo eléctrico que apuntan en la dirección que una carga positiva experimentaría una fuerza eléctrica. La intensidad del campo eléctrico es una medida de la fuerza eléctrica por unidad de carga que una carga experimentaría en un punto determinado en el espacio. Se mide en unidades de Newton por Coulomb y se representa mediante el símbolo E. La intensidad del campo eléctrico se puede calcular a partir de la ley de Coulomb, que establece que la fuerza eléctrica entre dos cargas es proporcional al producto de las cargas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia entre ellas. La intensidad del campo eléctrico producido por una carga puntual en un punto determinado en el espacio se puede calcular mediante la siguiente fórmula. Donde K es la constante de Coulomb, Q es la magnitud de la carga puntual y R es la distancia entre la carga y el punto en el espacio donde se mide la intensidad del campo eléctrico. Por ejemplo, si una carga puntual de 5 N está ubicada a una distancia de 2 metros de un punto en el espacio, la intensidad del campo eléctrico en ese punto se puede calcular mediante la siguiente fórmula. Por lo tanto, la intensidad del campo eléctrico en ese punto es de 56.25 N sobre C. Otro ejemplo sería el campo eléctrico producido por dos cargas puntuales de igual magnitud y signo opuesto. En este caso, el campo eléctrico neto en un punto en el espacio se puede calcular sumando los campos eléctricos individuales producidos por cada carga. Si las dos cargas tienen una magnitud de 5Nc y están separadas por una distancia de 1 metro, la intensidad del campo eléctrico neto en un punto equidistante de ambas cargas se puede calcular mediante la siguiente fórmula. Por lo tanto, la intensidad del campo eléctrico neto en ese punto es de 180 N sobre C. El campo eléctrico generado por una carga puntual positiva se extiende radialmente en todas las direcciones y apunta hacia afuera desde la carga. En otras palabras, las líneas de campo eléctrico salen de la carga positiva. El campo eléctrico generado por una carga puntual negativa es similar en magnitud pero apunta hacia la carga, lo que significa que las líneas de campo eléctrico convergen hacia la carga negativa. En el caso de dos cargas del mismo signo, por ejemplo, dos cargas positivas, el campo eléctrico generado por cada carga se suma vectorialmente. Esto significa que los campos eléctricos individuales se agregan para producir un campo eléctrico neto mayor en la región entre las dos cargas. El campo eléctrico neto en la región entre las cargas apuntará hacia la carga de mayor magnitud y lejos de la carga de menor magnitud. El flujo eléctrico es una cantidad importante en cada una de estas situaciones. El flujo eléctrico total a través de una superficie cerrada es proporcional a la carga neta dentro de la superficie. Si la carga neta dentro de la superficie es positiva, el flujo eléctrico será positivo, mientras que si la carga neta dentro de la superficie es negativa, el flujo eléctrico será negativo. El flujo eléctrico a través de una superficie cerrada también puede ser cero en algunos casos. En el caso de una carga positiva, el flujo eléctrico a través de una superficie cerrada que rodea la carga es positivo. Esto se debe a que las líneas de campo eléctrico salen de la carga positiva y atraviesan la superficie cerrada. En el caso de una carga negativa, el flujo eléctrico a través de una superficie cerrada que rodea la carga es negativo. Esto se debe a que las líneas de campo eléctrico convergen hacia la carga negativa y abandonan la superficie cerrada. El campo eléctrico es una propiedad física que describe la fuerza que ejerce una carga eléctrica sobre otras cargas eléctricas en su entorno. El campo eléctrico se puede pensar como una región en el espacio donde una carga de prueba experimentaría una fuerza eléctrica. La intensidad del campo eléctrico, también conocida como la magnitud del campo eléctrico, es la cantidad de fuerza eléctrica que actúa sobre una carga de prueba por unidad de carga. Por lo tanto, se mide en Newton por Coulomb. La intensidad del campo eléctrico depende de la magnitud y distribución de las cargas eléctricas que generan el campo eléctrico. La expresión matemática que permite calcular la magnitud de la intensidad eléctrica a una determinada distancia depende de la configuración de las cargas eléctricas que generan el campo eléctrico. En general, la magnitud del campo eléctrico en un punto dado del espacio se puede calcular utilizando la ley de Coulomb, que establece que la fuerza eléctrica entre dos cargas puntuales es proporcional al producto de sus cargas y inversamente proporcional al cuadrado de la distancia entre ellas. Cabe destacar que esta expresión solo es aplicable en el caso de cargas puntuales. Para el caso de distribuciones continuas de carga,
se deben usar técnicas de cálculo integral o numérico para determinar el campo eléctrico en un punto.